Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Aquí estamos, una transmisión más junto a ustedes para compartir la palabra de Dios. Amén. Queremos, antes de empezar, pasarle algunos anuncios acerca de las reuniones que tenemos aquí en el Centro Cristiano Manuel, Zorrilla 623, en la ciudad de Durazno. Los días sábados, 19:30 horas, tenemos reuniones aquí presenciales. Así que queremos invitarlos a participar, a todo aquel que ya viene, por supuesto, lo esperamos, y aquel que quiera visitarnos puede venir. Tenemos reunión también los días domingos, 10:30 horas. Dividimos las reuniones porque podemos tener solamente una tercera parte de la capacidad local para recibir a la gente, por las distancias que deben estar, por el protocolo que se debe cumplir. Y bueno, por eso tenemos día sábado y domingo reuniones. Así que si quieres participar, acompañarnos, puedes hacerlo en ese horario, domingo 10:30 horas, sábado 19:30 horas. Amén. Esta es la información que queremos dejarte. También queremos saludar, antes de empezar, a todos los que nos ven desde Italia, en Argentina, aquí en Uruguay, en diferentes departamentos, Montevideo, Rocha, Maldonado. Siempre los estamos saludando. Los que están en la cárcel allí, sé que muchas veces nos hacen llegar la información de que reciben los saludos, la palabra la escuchan, así que sepan que los tenemos presentes. Oramos por todos ustedes. Bendecimos también y saludamos a los hermanos de Carlos Reyes, a los hermanos de Sauce, a los hermanos de Florida. Así que queremos saludarlos a todos. Y por supuesto, a los que están aquí en Durazno también los saludamos. Amén. En esta tarde quiero compartirte una palabra de Dios acerca del ejemplo que Pablo nos dejó. Y quiero llevarte para esto a leer una porción de la Escritura en el libro de 1 de Corintios capítulo 9, del versículo 19 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Para los judíos me hice judío, a fin de ganar a los judíos, aunque yo mismo no estoy bajo la ley. Para los que están bajo la ley me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. Me hice débil para los débiles, a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser todo, para que de todos modos salve a algunos. Todo lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Estas son palabras del apóstol Pablo, que mandaba en la carta a los Corintios, donde da donde nos muestra ciertos puntos, donde deja un mensaje, el cual quiero compartir contigo. Lo primero que vemos en esta letra a los Corintios es, en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 19, es que Pablo pensaba en los demás. Siempre estaba pensando en los demás. Y eso es algo importante que debemos de tener presente. Siempre pensar en los demás. Pablo es el ejemplo. Por eso hoy el tema de hoy es el ejemplo de Pablo. Pablo como ejemplo es una persona ejemplo que nos dejó, es una persona que siempre pensaba en los demás. Era un apóstol al cual Jesús llamó. Pablo era una persona que perseguía a la iglesia en un tiempo. Quería matar a los cristianos, los perseguía para matarlos. Él aprobó la muerte de Esteban, uno de los seguidores de Jesús. Dio el ok sobre ese asesinato. Luego pidió cartas para perseguir a la iglesia y quería ir hasta Damasco. Y de camino a Damasco, ahí tuvo un encuentro con Jesús y su vida cambió para siempre. Dejó todo en ese momento porque tenía un solo deseo en el corazón, y era el de ganar a Jesús. Pablo pasó de ser una persona perseguidora de la iglesia, que perseguía a la iglesia de aquel entonces, a ser un seguidor de Cristo.
cambió radicalmente. Y todo eso lo hizo por una simple razón: quería ganar a Cristo. El libro de Filipenses nos dice lo siguiente en el capítulo 3, versículo 8: y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo entendió el significado y el valor que tenía la muerte de Jesús en ese encuentro que tuvo con él, un encuentro que lo cambió para siempre. Luego Pablo fue un instrumento de Dios para escribir las 3/4 partes del Nuevo Testamento. Es el apóstol más importante, por así llamarlo. Para Dios no hay acepción de personas, por supuesto, es algo que nosotros establecemos, pero es la persona que más Dios usó para las misiones, para escribir las letras, las epístolas pastorales y muchas de las cartas que tenemos escritas en el Nuevo Testamento. Pablo pasó a ser un hombre de Dios, un hombre de hombre perseguidor a hombre seguidor de Cristo. Y todo por querer conocer más y más del Señor. Su deseo en el corazón era ganar a Jesús, tener más y más de Jesús, al punto que estimó por basura todo el conocimiento que tenía, todo lo que tenía, lo material, el conocimiento humano, teológico de aquel entonces, que iba en contra de lo que era la doctrina que el Señor había establecido. Lo dejó todo y lo tenía por basura con tal de ganar a Jesucristo. Y ese es un ejemplo que tenemos de Pablo. Pablo decide hacerse siervo de Dios. Él era libre, era un apóstol, pero entendió que era importante pensar en los demás. Y la manera de pensar en los demás era hacerse siervo de Dios, por ende servir a la gente. Así que el primer ejemplo que tenemos es que Pablo pensaba en los demás y deseaba servir a Dios. Y la manera de servir era sirviendo a las personas. El primer ejemplo que debes de tomar de Pablo es el de pensar en los demás, y ese pensar en los demás, cuando Jesús es parte de tu vida, te llevará a servir a Dios. Y la manera de servir a Dios es sirviendo a tu prójimo. En la iglesia lo hacemos muchas veces a través de la alabanza, los que están en la alabanza, los que están en la parte de visitación, que van a visitar personas, al menos aquí en la iglesia, en el Centro Cristiano Manuel, los que están en la parte de la oración, en la intercesión, si bien todos estamos orando siempre, los que están maestros de escuelita dominical, los maestros de discipulado, maestros de escuela bíblica, y bueno, y otras personas más que se encargan de otras áreas. Pero eso tiene que ver dentro de la iglesia, servimos a Dios, es importante, pero hay una tarea muy importante que nos compete tanto a los que están dentro de la iglesia sirviendo como a los que tal vez no están involucrados en alguna área de la iglesia. En este caso la iglesia no es tan grande como para tener más gente sirviendo, pero lo más importante es el servicio que hacemos fuera cuando le predicamos a alguien el evangelio. Aquí vemos a un Pablo que nos deja un ejemplo específico de pensar en el otro. Aquí en la iglesia tenemos como en este año por la pandemia no pudimos salir mucho a hacer las obras que hacíamos afuera, la de evangelización, donde llevábamos alimentos para niños, meriendas, juegos, y a través de todo esto le presentábamos el evangelio. Los jóvenes se disfrazaban de payasos para divertir el momento, y siempre con un fin evangelístico, y el fin de todos era presentar a Jesús. Entonces de esa manera la iglesia se involucraba toda. Este año no lo pudimos hacer por razones obvias, que es de la pandemia, pero la iglesia no se cerró, como hemos dicho aquí muchas veces, y en un video que hicimos para la iglesia, donde mostrábamos que se llevaban canastas, hablábamos de que la iglesia nunca estuvo cerrada, sino que siempre estuvo abierta, y era a través de las personas que estaba abierta y llegaba a cada persona. Pues bien, una cosa que nos compete a todos, y para seguir el ejemplo de Pablo, es el de evangelizar. Decía recién que a través de canasta que juntamos o hacemos con alimentos, esa canasta se encarga una persona o máximo dos de llevarlo a una familia en necesidad, cuando sabemos que hay necesidad, y de esa manera llegamos con un alimento, o con alimentos en este caso, y con un Nuevo Testamento que es la palabra de Dios, para hacerle ver que Dios no se ha olvidado de esa persona, que Dios está ahí y que quiere ayudarlo y bendecirlo. Pablo nos deja este ejemplo, pensar en los demás. Así que el primer ejemplo que debes de tener, comienza a pensar en los demás. Deja de pensar en ti mismo, deja que Dios se ocupe de tus problemas y ocúpate tú de la tarea que Dios quiere que lleves a cabo, que es la de evangelizar. Y vas a ver cómo Dios comienza a tomar el control de tus problemas y todo comienza a cambiar. Fíjense que Pablo, uno de los ejemplos u otro de los ejemplos que nos deja,
es el de ponerse en el lugar de los demás. Piensa en los demás y se pone en su lugar. La palabra de Dios dice que, a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos. Eso es lo que hablábamos recién. Pablo se puso a servir. Y luego comienza a describir algo en el versículo 20 hasta el versículo 22. Dice, para los judíos me hice judío. Los judíos que estaban bajo la ley, me hice judíos. Es decir, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para los que están bajo la ley, hablaba de los judíos, del pueblo hebreo, dice, me hice como bajo la ley, a fin de ganar a los que están bajo la ley. Pablo se hizo como, él era un judío, pero se convierte al cristianismo, deja su vida pasada, deja esa vida de religiosidad, deja de cumplir con todos esos rituales, con las usanzas de aquel entonces. Queda la ley moral presente en su corazón, por supuesto, esta sí la sigue cumpliendo, pero muchas otras cosas ya entiende que no son necesarias. Sacrificios y muchas cosas que se hacían ya no eran necesarias y él no las cumplía. No tenía la obligación de hacerlas, porque ya en Jesús había cumplido todo. Pero Pablo dice que por amor a Dios primero y porque pensaba en el otro y se dispuso a servir, quería hacerse como los judíos. Hay una historia en la Biblia donde Pablo muestra cuando en el libro de los Hechos se dio la situación de que debía de purificarse para entrar al templo, y viene Pablo y se purifica y paga el dinero que había que pagar en aquel entonces, junto a otras 4 personas que estaban ahí, para mostrarle que él no había dejado de practicar las cosas, porque los judíos lo acusaban de que él estaba enseñando cosas contrarias, enseñaba a la gente a no circuncidarse, enseñaba a la gente a no cumplir con la ley de Dios, y en realidad Pablo le enseñaba que no tenían la obligación de circuncidarse al que no era judío, en este caso al gentil. Pero en aquel entonces los religiosos judíos que decían haberse convertido, pero en realidad perseguían a Pablo, usaban la excusa de que estaban siguiendo a Jesús, pero en realidad no lo seguían. El fin era ver qué hacía Pablo y exponerlo, por supuesto tergiversando la información también. Venían y decían que Pablo les enseñaba a la gente a no cumplir la ley de Moisés, cuando no era verdad. Entonces Pablo, ¿qué hacía? Agarraba, iba y cumplía con ciertas cosas como este ritual de la purificación, donde pagaba lo que tenía que pagar, y así todo no podía contentar a la gente. Pero él no pensaba, no era el fin era de ganarlos. Pablo no quería hacer eso para que lo dejaran en paz. Él sabía que iban a estar en contra. Él hacía eso porque quería que conocieran a Jesús. Vamos a ver al final que dice, con tal de ganarle a algunos. Pablo se hacía, aunque no estaba bajo la ley, como si estuviese bajo la ley. Cumplía con las cosas. En el libro de los Hechos, como decía recién, cuando se llevó a cabo la purificación, lo hizo con otros judíos y demostró que él se hacía como los judíos. Pablo pensaba más en ver algún corazón de sus hermanos judíos rendido a Cristo que en su libertad en estos casos. Más que pensar en su libertad, no tenía necesidad de hacer eso Pablo. No tenía necesidad de ir a sufrir el agravio. Fíjense que después de ese hecho que conté recién, donde a él lo acusaban y él fue y cumplió con la purificación, de todos modos vinieron y dijeron, no, él está haciendo algo mal, y lo tomaron, y al final todo eso conllevó a que él terminara preso después. Pablo sabía, y muchas veces en la Biblia vemos que trataron de advertirle, decirle, Pablo, ten cuidado, pero él sabía que había un propósito detrás de esto. Había un propósito. Y llegó a Roma, por supuesto, fue a Roma, pero no como quería, fue como preso, siendo que no había hecho nada malo. Fíjense si Pablo no nos muestra un verdadero ejemplo de un siervo de Dios. Alguien que pensaba en los demás y se dispuso a servirle y a hacerse, aunque no estaba bajo la ley, como si lo estuviese, con tal de que alguno lo conociera a Jesús. Y sabiendo que podía eso llevar a que su vida fuera privada de la libertad, desde el punto de vista humano, no la libertad espiritual, porque él era libre, estando en la cárcel, estando fuera de la cárcel, siempre estaba libre porque su corazón estaba libre y en su corazón vivía Jesús. Pero él no tenía temor, no pensaba en sí mismo, él quería ganar a Cristo. Todo lo demás lo tenía por basura y se identificaba con el judío, aunque sí sabía que éste lo iba a traicionar, lo iba a engañar, lo iba a tratar de difamarlo, de golpearlo como lo hicieron. Pablo es un ejemplo a seguir de lo que es servir a Dios. Se pone en el lugar de los demás. En este caso nos muestra cuando se puso en el lugar de los judíos. Luego sigue diciendo la palabra de Dios, a los que están sin ley me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están bajo la ley, a los que no están, bajo la ley. Habla de los gentiles.
a los que están sin ley. Habla de aquellos que no vivían según la ley mosaica, los gentiles. Por ejemplo, un judío debía circuncidarse bajo la ley mosaica. Un gentil, sin embargo, no debía circuncidarse. Como dije hace un momento, los judíos querían circuncidar a todos, porque la circuncisión para el judío era señal de salvación. Pero cuando Jesús vino, Jesús habló de la verdadera circuncisión, que no era la externa, sino la interna, la del corazón. La circuncisión nos habla de desprendernos del pecado y sacar todo de nuestro corazón. Para que eso se dé, necesitamos primero que Jesús entre en mi vida, y eso es posible solo a través del Espíritu Santo. Pablo se hizo a los gentiles, se hizo como los que no están sin ley. Es decir, que los que vivían sin ley, por ejemplo, el que vivía bajo la ley, había ciertas cosas que no podía comer, o como puse el ejemplo de la purificación. Los que no vivían bajo la ley de Moisés, ellos no practicaban nada de esto, vivían su vida a su manera, comían de todo. Pablo se hacía como uno de ellos. Por supuesto, había una ley moral que Pablo cumplía y que Pablo obedecía. Pablo, por ejemplo, cuando los demás se burlaban de una persona, él no se burlaba. Cuando el agravio era dirigido hacia alguien, él no lo compartía. Esto es como cuando nosotros estamos en un lugar, no sé, en mi caso cuando jugaba al fútbol y estaba en un vestuario y se burlaban de alguien, yo no participaba de eso. Aunque estaba con ellos, compartía el evangelio con los compañeros que tenía. O cuando los compañeros hacían cosas que no debían de hacer, practicar cosas que no debían que practicar, ciertas salidas que yo no compartía, no participaba de ellas, por supuesto, de bromas groseras, bromas fuera de lugar, no participaba de estas, pero estaba ahí con ellos. No los criticaba, no los hacía sentir en culpa, no los señalaba, solamente trataba de no participar en estas cosas, sí estar con ellos, pero el fin era siempre que pudieran conocer a Jesús. Dicho sea de paso, durante casi 13 años estuve vinculado al fútbol, el deporte, y en esos años siempre le dije a Dios: Señor, a cada lugar donde tú me lleves, en cada equipo que yo esté, yo quiero llevar tu palabra. Y en cada equipo que estuve siempre prediqué el evangelio. Hacía reuniones, había técnicos que me permitían hablar a los compañeros, hacer una reunión donde le daba un Nuevo Testamento a cada uno. Yo le dije al Señor un día: quiero jugar al fútbol. Cuando entendí quién era Jesús, yo le dije: quiero jugar al fútbol para llevar tu palabra, para predicar el evangelio. Dios me permitió estar años en el fútbol y de esa manera predicar el evangelio, compartir la palabra de Dios. Algunos de mis compañeros siguen jugando, o conocidos a los cuales pudimos compartir la palabra están todavía en actividad, y otros ya han dejado, pero lo bueno es que la semilla de Dios fue sembrada. Pablo se hizo a los que estaban sin ley como si él estuviera sin la ley, siendo que estaba viviendo en la ley de Cristo. Esa ley moral, él sabía que no había que mentir, pero no hacía sentir mal al que mentía. Al contrario, quería enseñarle y llevarlo a conocer a Cristo para que dejara de mentir. Si yo quiero exigirle a alguien que deje de mentir, si yo quiero decirle a alguien que deje de mentir, pero no le presento a Jesús, nunca va a poder hacerlo, porque si lograra hacerlo por sus propios medios, bajo su propia guía o convicción humana, no habría necesidad de Jesús para lograr muchas otras cosas y para la vida eterna. Sin embargo, humanamente es imposible que uno deje de mentir. Humanamente es imposible que uno no cometa errores, no cometa pecados. Pero cuando viene Jesús y lo conocemos a Él, es cuando por gracia podemos recibir perdón, y tal vez lo que humanamente yo no podía dejar de hacer, como mentir, robar, codiciar, dejo de hacerlo porque Jesús comienza a tomar el lugar en mi corazón. Pablo nos muestra que era una persona que se ponía en el lugar del otro y se preocupaba por ese lugar. A los que estaban sin ley, Pablo aquí está hablando de aquellos gentiles que comían de todo y no tenían ningún problema, tampoco eran juzgados por Dios. Pablo se adaptaba a ellos sabiendo cuáles eran sus límites. Pablo conocía bien hasta dónde podía ir. Y una persona que quiere seguir a aprender de Pablo, primero se rinde a Dios, le sirve a Dios, se entrega su vida a Dios, piensa en los demás. Ese es el ejemplo de Pablo. Y se pone en el lugar de los demás. Y trata de hacer que... Con esto quiero aclarar algo. No quiero decir que hacerme al judío, como dice Pablo, me hago judío, al que estaba sin ley, como si estaba sin ley. Luego habla de los débiles. No quiere decir esto que me pongo
si se están embriagando yo veía tomar alcohol y embriagarme. Claro que no, no me voy a embriagar. Recuerdo también cuando hacíamos comidas con mis compañeros, algunos de ellos tomaban alcohol. Yo no tomaba alcohol, era una reunión que se hacía, todo con respeto. Pero a la larga me preguntaban por qué no tomaba alcohol, por qué no, y les explicaba ahí, era para mí la oportunidad de hablar de Jesús. A veces me bromeaban porque yo estaba casado con mi esposa. Muchas veces decían, ¿por qué no salís a hacer otra cosa? Y yo les decía que no, porque una cosa que aprendí fue que debo de respetar a mi esposa y estar con ella, y la razón por la que me casé fue porque quería estar con ella, porque no tengo necesidad de andar buscando en otro lugar. Nada, cuando en mi casa recibo todo el afecto, el cariño y lo que necesito, y esa contención que uno debe recibir de su esposa, y a su vez su esposa recibir del esposo, ¿no? Entonces, cuando el matrimonio está sano y está Jesús en ese matrimonio, no hay necesidad de buscar afuera. Hoy por hoy sé que hay muchas cosas que el hombre usa para llenar su mente de lo que miran. Por eso nosotros decimos siempre que hoy por hoy la pornografía a través de internet accede a cosas que no hacen bien, que destruyen, que hacen mal. La persona, el hombre o la mujer, está engañando a su esposo a través de lo que está viendo, mirando o leyendo, y no está bueno eso. Yo, cuando me preguntaban por qué lo hacía, qué, no haces esto o aquello, no mirás a una mujer, no mirás esto, no mirás aquello, le digo, no tengo necesidad. Entonces, después le comenzaba a hablar del Señor. Y cuando le comenzaba a hablar del Señor, le hablaba de principio, le hablaba de la importancia de respetar. Yo les preguntaba siempre, si tuviese tu esposa al lado, tú andarías haciendo cosas que no debes de hacer. Y me decían, no. Y bueno, entonces, si la respetas cuando la tienes al lado, respétala también cuando no la tienes. Y ahí comenzaban a meditar, y si bien el fin no era hacerlos sentir mal, sino hacerlos pensar y ver cómo son las cosas de acuerdo a los principios de Dios, ellos comenzaban a ver que tenía razón. No yo, sino lo que la palabra de Dios decía. Y de esa manera iba ganando a las personas, iba predicando el Evangelio, iba poniéndome en el lugar de ellos. No me alejaba, sino que estaba ahí sabiendo cuáles eran mis límites. Pablo sabía cuáles eran sus límites, hasta dónde podía ir y hasta dónde no podía ir. La palabra de Dios sigue hablando de que dice, me hice débil para los débiles a fin de ganar a los débiles. A todos he llegado a ser de todo para que de todos modos salve a algunos. Fíjense que Pablo se hacía a todos, me he hecho de todos para que de todos modos gane a algunos. Él sabía que podía ganar a algunos, no a todos, pero a algunos iba a ganar. Y sabes que a veces no te frustres si tú vas a un lugar y dices, yo voy a llevar la palabra de Dios aquí, y tal vez le has hablado solo a una persona y no has podido hacer mucho, pero esa persona vale la pena. O tal vez no has podido hacer muchas cosas, pero has sembrado la palabra con tu testimonio. Has hecho muchas cosas. Pablo se hacía al judío, al gentil, al débil. ¿Para qué? Para ganar a muchos, para poder llegar al Evangelio o a aquellos que pudieran recibirlo. Dice Pablo, todo lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Ese era el fin de Pablo. Se ponía en el lugar del judío, en el lugar de los gentiles, en el lugar de los débiles, de aquellos que no podían. Había en aquella época gente que tal vez no tenía la capacidad de entender, de comprender, de leer. Pablo, siendo una persona muy instruida, se ponía al lado de ellos. Y eso es importante también para ponernos en el lugar del otro, de aquel que tal vez está en necesidad de ir al lado. A veces, ¿cuántas veces uno está con una persona que consume drogas, que tiene problemas de adicción en un área de su vida y le cuesta salir? Y hoy está bien y de mañana está ahí. Y está 2 días bien, una semana bien y una semana que anda más o menos. Hay que estar ahí al lado, cerca, para ayudarlo, para fortalecerlo. A los débiles me he hecho yo como si estuviese débil para que ellos puedan ser ganados para el Señor. Pablo pensaba en los demás. El ejemplo que tenemos es el de Pablo, de pensar en los demás y de ponernos en el lugar de los demás, como hacía Pablo. Y quiero terminar con esto. Pablo nos habla también del dominio propio. Es un ejemplo que nos deja él. Él termina relatando algo que tiene que ver con el deporte. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos la verdad corren? Pero solo uno se lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo, dice. Ellos, los que corren en aquel entonces, hablaba los que participaban en los Juegos Olímpicos, dice, lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para recibir una incorruptible. Por eso yo corro así, dice, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea el aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina, lo hago obedecer,
no sea que después de haber predicado a otros yo venga a ser descalificado. Pablo nos deja este último ejemplo, que es el de tener dominio propio, el de querer a veces dejar las cosas, el de comenzar con todo y con deseo de servir a Dios y después aflojo. Después me rindo, después me canso de seguir a Dios, me canso de seguir a ir a la iglesia, me canso de muchas cosas, me canso de leer la Biblia, me canso de orar, me canso de muchas cosas porque no veo respuestas, por ejemplo. No veo respuestas. Alguien que está buscando, no sé, formar una familia, estar de novio, y no ve respuesta, y cuando quiere acordar termina alejándose de la iglesia, alejándose del Señor. De la iglesia hablo del cuerpo de Cristo, ¿no? Y haciendo algo que tal vez no va a servir, no va a ser bueno. Y sobre todo, a lo último, Pablo habla de ser descalificado, de lo cual tenemos que tener cuidado. Así que los ejemplos que tenemos de Pablo son ellos. Este último de tener dominio propio. El ejemplo de los deportistas que pone Pablo. En aquella época, los atletas, dice, se preparaban para los Juegos Olímpicos y también había juegos que eran ísmicos, que eran los juegos que se desarrollaban así en Corintio. Eran juegos que tenían que ver para representar o en honor a un dios de aquel entonces. Y ellos dice que eran más que tenían que ver con la familia esos juegos. Y dice que se preparaban durante 10 meses. 10 meses preparándose para esos juegos, dice. Con la misma, dice ahí, pasaban, dice, 10 meses preparándose. Dice que el último mes lo pasaban en Corintio, con ejercicios diarios supervisados, dice, en el gimnasio y en los campos de atletismo, dice. Eran supervisaban el trabajo que iban haciendo 10 meses y el último mes ahí en Corintio para prepararse para esa carrera o para la disciplina que les tocara. 10 meses preparándose, en lo cual disciplinaban su cuerpo, la dieta que debían de llevar a cabo, todo preparándose para ese entonces. Ahora, cuando entendemos esto, entendemos por qué Pablo dice que él disciplinaba también su cuerpo. Porque había veces que tenía ganas de tirar la toalla, como se dice, pero ahí estaba él, no, porque Dios me fortalece, no voy a bajar mis brazos, voy a seguir adelante. A veces nos preguntamos si vale la pena, si no vale la pena, si vale la pena orar, si no vale la pena orar, si vale la pena evangelizar. Ya le he hablado, ya le he compartido el evangelio, no veo resultados. Pues bien, sigue adelante, sigue batallando, sigue intercediendo. Con la misma rigurosidad que se preparaban para competir, Pablo nos dice que debemos de estar preparados para servir. Con la misma rigurosidad que ellos se preparaban para lograr un premio corruptible, Pablo nos dice que con la misma rigurosidad que ellos tenían para disciplinar su cuerpo para un premio terrenal, era una corona de laureles, pero no era tanto la corona, sino el prestigio, dice, que ganaba era la corona que tenían ahí con laureles, todo, pero el prestigio, dice, que era como para ellos quedaba plasmado eternamente su nombre, pero en realidad era una corona que se iba a terminar y esa persona iba a morir y los laureles iban a terminar cayendo y la gloria humana iba a terminar desvaneciendo. Pablo nos insta y nos anima a seguir su ejemplo y disciplinar, porque nuestra vida, ¿para qué? Para seguir adelante siendo ejemplos, para pensar en el otro, para ponernos en lugar del otro y disciplinarnos, no bajar los brazos, no arrancar con todo hoy, decirle: Señor, yo voy a servirte, voy a predicar tu palabra, voy a hablarle a este, voy a hablarle a aquel, y después de un tiempo dejo de hacerlo. Tienes que disciplinar tu cuerpo. Hay un tiempo donde debes de disciplinar tu cuerpo. El cristiano debe tener esa actitud también. Y el ejemplo que tenemos es Pablo. Muchas veces se comienza con un deseo enorme de hacer las cosas para Dios, vivir en santidad, dejar todo servirle, etc. Pero al tiempo comenzamos a menguar y todo se empieza a esfumar. Pablo nos enseña a tener dominio propio. Él es un ejemplo del dominio propio. ¿Por qué corre el cristiano y cómo corre hoy? ¿Por qué corre el cristiano? Por el premio de la vida eterna. ¿Por qué corremos nosotros? Por el premio de la vida eterna. Pablo nos muestra, si notamos, nos dice que todos podemos acceder a ese premio. Fíjense que aquel que se preparaba para tener el premio era uno solo que se lo podía llevar de todos los que participaban. Cuando nos presenta Pablo y nos muestra el premio que tenemos, que es el premio y el de la vida eterna, a ese premio podemos acceder todos. Es decir, que todo el que se esfuerce va a obtener ese premio. Entonces, ¿qué nos ayuda esto y nos motiva? Nos ayuda a correr y a que cuando vemos a alguien que cae, extenderle la mano, no importa si me tengo que detener un poco, lo importante es ayudar a aquel que ha caído para llegar a la meta juntos, porque el premio va a ser igual para todos. Y eso es lo lindo, que el final de la historia lo conocemos, pero necesitamos tener dominio propio. ¿Por qué corre el cristiano y cómo? Corre por ese premio de la vida eterna. Corre sin egoísmo,
viendo, tratando de ayudar al prójimo, pensando en el otro y buscando que muchos puedan llegar a obtener ese premio. Hay un deseo en el corazón del cristiano de que, así como yo voy corriendo hacia esa meta de alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, muchos puedan alcanzarlo también. Y por eso piensa en el otro y se ponen en el lugar del otro, siguiendo el ejemplo de Pablo. Amén. Nos cuidamos para no hablar a otros. ¿Cómo lo hacemos? Nos cuidamos para no hablarle a otro de Jesús y nosotros quedar descalificados. Pablo habla aquí de ser descalificado, es decir, de no entrar al cielo, perder la vida eterna. De eso tenemos que también tomar ejemplo de Pablo. Pablo decía que aunque yo predico a otros, aunque les hable a otros de Dios, trato de cuidar mi salvación. La palabra de Dios nos dice que debemos de cuidar la salvación con temor y temblor. Podemos hablarle de Dios a la gente, pero tenemos que tener dominio propio. Si yo estoy en pecado, estoy pecando, puedo perder mi salvación, puedo perder mi entrada al cielo. Así que es importante seguir este ejemplo de Pablo. Desear a Dios con todo el corazón, servirle. Cuando deseo servirle a Él, voy a servir a los demás, voy a pensar en los demás, me voy a poner en el lugar de los demás y voy a tener dominio propio para seguir adelante sirviéndole a Dios y cuidar la salvación. ¿Cómo y por qué? Corremos porque queremos llegar al cielo. Predicamos para que otros puedan conocer a Jesús y cuidamos nuestra vida viviendo en santidad para agradar a Dios. Sigamos el ejemplo de Pablo, luchemos, batallemos, sabiendo que nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Así que este es el ejemplo de Pablo. Recuerda, sigue su ejemplo. Piénsalo, dedícate a Dios, ríndete a Dios para servirle a los demás, para pensar en los demás, ponerte en el lugar de los demás, tener ese dominio propio para ayudar a muchos a llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y tú también llegar junto con ellos. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Quiero orar para cerrar y que Dios pueda darte fuerzas para seguir adelante y seguir el ejemplo de Pablo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Oramos para que el Espíritu Santo obre en cada corazón, toca cada vida, toca cada corazón. Dale las fuerzas que necesitan, Padre. Tal vez aquel que estaba menguando, Señor, renueva sus fuerzas para seguir adelante. Oramos, Señor, para que fuerzas nuevas vengan. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo esté obrando. Así como Pablo hacía, Señor, que pensaban los demás, se ponía en su lugar, ayúdanos a hacer lo mismo, a tener ese dominio propio. Como muchos disciplinaban el cuerpo en aquella época para obtener un premio corruptible, Pablo nos enseña que debemos de tener una disciplina también, Padre, en nuestra vida para obedecer, para seguir firmes, para alcanzar aquel premio incorruptible que es la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a mantenernos firmes porque solamente bajo tu guía, por tu gracia y misericordia podremos lograrlo. Jesús, oramos para que fuerzas nuevas vengan y que la iglesia pueda predicar el Evangelio en todo momento. Gracias, Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Recuerda, estás invitado a venir a la iglesia los días sábados y los días domingos, 19:30 los sábados, 10:30 los domingos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.